gran bendición poder estar acá delante de ustedes, pudiendo también llegar con el mensaje del Evangelio a las naciones de la tierra. Y agradecemos el tiempo que usted está sacando para escuchar algo que Dios quiera hablar a su corazón, que yo creo que definitivamente Él quiere hacerlo. En esta hora me acompañan dos amigos nuestros. Quienes habla es el pastor Franklin Ramírez, acá desde Los Ángeles, California. Aquí a mi mano derecha está el pastor Raúl Gutiérrez. Bienvenido, Raúl. Gracias, pastor Franklin. Y aquí a mi mano izquierda está el productor y también ministro del Señor, Jorge Vega. Bienvenidos a todos, les saludamos en el nombre de Jesús. Adelante, hermano. Amén. Así que hoy vamos a estar en estos minutos tratando un poquito la temática que tiene que ver sobre la fe. Definitivamente los días que estamos viviendo, amados hermanos, días difíciles, complicados a nivel de las naciones de la tierra, la fe es lo que realmente ha de sostener al pueblo de Dios. Claro. Creo que es ya sabido por todo lo que usted se ha dado cuenta de que no se puede confiar en los hombres. Claro. Los hombres varían, mienten, dicen una cosa, luego otra, hoy esto sirve, después no sirve. Entonces, ¿en quién podemos realmente confiar? Pues en Dios, poner nuestra fe en Dios. Y queremos tocar primeramente un pasaje que aparece acá en el libro de Mateo, capítulo número 6, a partir del verso 25. El Señor está enseñando en el Sermón del Monte y entre todo lo que Él comparte con la gente, está hablando de esta verdad, amados hermanos. Dice, no os afanéis. Claro. Y para ti, Jorge, ¿qué viene a ser el afán? Una persona afanada, ¿qué implica? El afán produce desesperación y querer las cosas al momento. No que salgan bien, sino como lo necesita en su desesperación. Lo que provoca es ansiedad, desánimo, frustración, coraje, y todo eso provocado produce maldecir. Y ha habido personas que en su coraje hasta han dicho una palabra en contra de Dios. O se me cayó, rompe esto, tira algo, y empieza esa última condición es la que más nos aparta del Señor. Sí, y es que, Raúl, es muy fácil afanarse. Sí, el afanar o caer en una ansiedad es llevar una preocupación a un nivel fuera de contexto. Es decir, es preocuparse por algo que nosotros no podemos ya, o que no está en nuestras manos. Entonces, ahí el Señor nos está diciendo, no se afanen, no se preocupen por lo que no está en sus manos. En otras palabras, nosotros deberíamos de preocuparnos por lo que está en nuestras manos. Yo siempre he dicho, a nosotros nos toca hacer lo natural y a Dios le corresponde lo sobrenatural. Entonces, no hay que preocuparse por lo sobrenatural porque eso es el mundo de Dios. Sí, dice el texto que los gentiles, que habla de aquellos que no son conocedores de Dios, que son aquel pueblo no judío, en el contexto de acá, dice que se preocupan por el techo, se preocupan por la comida, se preocupan por el vestido. Podríamos tal vez sumar la preocupación por la salud. Claro. Que ahorita todo el mundo está preocupado por eso. Todos queremos estar sanos y que el coronavirus no nos dé. Entonces, Claro. El afán que tiene que ver con el vestido, con la comida, la provisión, el trabajo, la salud, el techo, todos esos son afanes cotidianos y que todo el mundo lo necesitamos. Pero el Señor establece esta verdad, dice, pero el Padre tiene cuidado de proveer para que cada una de estas cosas se den. Claro. Tú, Jorge, puedes dar testimonio de que has visto cómo Dios te ha provisto para que estas cosas te sean concedidas. Sí, yo quiero empezar desde el principio. Yo también me afané queriendo que las cosas salieran como yo quería,
Y él produce también, el afán produce que como capricho, que las cosas sean como el capricho de uno. Y no me resultaron, no me resultaron correctamente, fallé, me equivoqué o cometí errores. Pero tuve que aprender a base de esto, de que tenía que esperar en Dios. Porque si nosotros obedecemos a Dios, esperamos su voluntad en nosotros. Y como dijo nuestro pastor también, lo natural, hasta que llegamos al límite podemos hacerlo. Tenemos que dejar que Dios actúe, que Dios haga. Y es horrible cuando uno fracasa, porque uno fracasa por la ansiedad y el deseo de que las cosas salgan como uno quiere. Y es horrible porque no permite a veces uno reconocer que uno se equivoca. Amén. Raúl, interesante aquí es que dice vuestro Padre va a proveerte esto y lo otro y todo. ¿Qué tan importante es la paternidad de Dios a la hora de que uno no caiga en afanes? Es como cuando mis hijos, tengo 4 hijos, justamente hoy una de ellas cumple 13 años. Ellos nunca me dicen, papá, ¿tienes dinero para comprar esto? ¿O tienes dinero para comprarme zapatos? Ellos nunca me preguntan eso. Ellos solo me dicen, papá, necesito zapatos. Es más, a veces ni necesitan decírmelo porque yo ya sé que necesitan zapatos, yo ya sé que necesitan comida. Es decir, los que somos padres, ¿verdad? Sabemos que cada lunes o cada día X tenemos que ir al supermercado para comprar para la semana, sin que nuestros hijos nos lo digan. Entonces, cuando uno de verdad entiende que Dios es el Padre Celestial de nosotros, entonces ahí hay un cierto descanso del alma y del espíritu y de la mente, en entender que, bueno, yo tengo que ir a trabajar, pero yo sé que Dios proveerá de antemano, ya ha provisto para mi comida, para mi sustento, para mi cobija, ¿verdad? Para mi ropa, ¿no? No, y es que los hijos no están pensando que si hay, que si no hay, simplemente ellos piden. ¿Sí? Ellos confían, ellos creen realmente que el papá le va a dar techo, que le va a dar su vestido, le va a dar su comida, y por eso el Señor habla en este contexto. Pero más adelante Dios hace un cuestionamiento, y es parte de lo que quisiera agregar. Lo dice en el verso 30 del capítulo 6 de Mateo, cuando el Señor les dice y da esta siguiente verdad: los que se afanan son personas de poca fe. Claro. Y entonces lo que estamos aquí estableciendo es: Dios como Padre nos cuida, Dios es en el que podemos confiar, Dios cuida las diferentes cosas, hierbas, cuida a las aves y todo. Y entonces Dios dice: el que se afana como los que no conocen a Dios, no solamente están como ellos, sino que es evidente que tienen poca fe. Es importante mirar, por ejemplo, Jorge, bíblicamente, ¿cómo le podemos decir a los televidentes que ellos, si hoy dicen, es que yo tengo poca fe, ¿qué le podemos decir? Mire, una parte de la Escritura dice que Dios nos dio un grado de fe a todos. Algunas personas que conocen al Señor o sirven usan su fe en un amuleto, en una brujería o en una hechicería o en la buena suerte. Pero esa fue dada para nosotros, para que usemos hacia Dios y nos acerquemos a Dios, y a través de Él nosotros recibamos sus bendiciones. Tenemos que encaminar esa fe hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia el Padre y hacia el Espíritu Santo. De lo contrario, lo que Dios nos haya dado no va a traer cosas buenas. Muchas personas se encuentran $20 y lo primero que hacen, me tuve buena suerte, pero no es realmente buena suerte, es que un billete estaba tirado en la calle. Otras personas, me fue bien en el negocio, pueden dar un gloria a Dios o algo, pero si usted sabe hacer las cosas, le van a salir bien muchas veces. Pero la fe que nosotros todos hemos recibido, tenemos que encaminarla hacia Dios para que Jesús se glorifique al responder nuestra oración, para que el Padre se glorifique en nosotros y el Espíritu Santo responda a esas oraciones. Así es, definitivo. Es que, por ejemplo, Raúl, si los televidentes dicen, tenemos poca fe, estamos afanados, ¿qué más podemos decirle de cómo pueden ellos crecer en fe? Bueno, la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces muchas veces nosotros alimentamos nuestra mente, nuestros pensamientos de lo que la gente dice, de lo que las noticias dicen, de que los medios dicen,
el periódico, los expertos, ¿verdad? Están hablando, los de política, los de salud, los de cada uno. Entonces, es bueno escucharlo, pero por encima de las verdades relativas que ellos tienen, está la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, creo que la clave está en estar prestando oídos más que a las noticias, a la palabra de Dios. Entonces, ahí viene la fe y ahí es donde uno empieza a aumentar la fe, ¿verdad? Sí, y es que a veces queremos tener una gran fe y sentirnos como que somos super hombres, o en el caso de las mujeres, super mujeres. Pero me estoy recordando, Jorge, de aquel pasaje que el Señor les dice a sus discípulos, les dice, es que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿qué tamaño tendrá un grano de mostaza? ¿Así? Son aproximadamente 3 a 4 milímetros. Imagínense. ¿Y qué es lo que puede hacer alguien que tiene fe como un grano de mostaza? Según dice el texto bíblico, dice que puede decirle a un monte, a una montaña, que se pase a la mar y le va a obedecer. Es decir, la fe realmente es algo sobrenatural, es algo que trasciende la lógica, es algo que trasciende la razón humana, y parte del problema, hermanos y televidentes, de nosotros, los seres humanos, porque aquí entramos todos. Aquí no es que los que estamos acá somos tremendos y usted no. Estas batallas las podemos tener todos, pero la Escritura habla de que realmente nosotros tenemos que tener la convicción de que para caminar en fe, como dice Pablo, no podemos depender de la vista, no podemos depender de lo que sintamos. La fe trasciende, como he mencionado, la lógica, lo sentimental, los sentidos. Tenemos, como decías tú, Raúl, ver la palabra. Exacto. Llenarnos de la palabra. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Hay otro pasaje también en el libro mismo de Mateo, en el capítulo 8. Los discípulos están en una barca y se viene una tempestad. Otro texto bíblico menciona un viento contrario. Por ejemplo, cuando hablamos de un viento contrario, hablamos de que usted quiere avanzar, pero hay un viento que te quiere detener o retroceder. ¿Nos pasa eso mucho? Sí, es una lucha continua, 24 horas al día, que nosotros tenemos. Tenemos una lucha con el diablo, que se hace pasar como un león. Tenemos una lucha, como ese libro de Efesios, con principados, potestades, con gobernadores que continuamente están molestando o queriendo destruirnos. En el caso de los pastores o ministros, es una lucha a muerte, una lucha segundo a segundo, minuto a minuto. Dice la Escritura que aunque nosotros dormimos, dice, nuestro consciente está despierto, ¿verdad? El Espíritu Santo, él vela más bien, y el Espíritu Santo está cuidándonos también en dormir. Hay una lucha de odio en contra de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí se activa la fe. Establecernos al 100% en las manos del Señor, para que lo que Él quiere hacer lo haga a través de nosotros. Y dice el texto que estoy mencionando, que a pesar de que estaban con viento contrario, el Señor estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido el Señor? Bueno, la gente piensa que era para probar la fe de ellos, porque Él ya les había enseñado cómo reaccionar ante una adversidad, y era el momento de ponerlos a prueba, ¿verdad? Pero el estar dormido habla de reposo. Ahora, pensemos que el coronavirus es una tempestad. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Que estemos tranquilos, o sea, calmados, reposando. Qué bueno que tocó ese tema. El coronavirus está destruyendo a gente, matando a gente. Está el COVID-2021, el COVID neumonía. Pero la enfermedad que está más maldita ahorita, que está destruyendo a la gente, se llama sindemia. Les da a una persona un poco de COVID, y este COVID hace agresivo el diabetes o el cáncer, y la persona cuando muere, resulta que murió de la enfermedad que tenía anteriormente, central o degeneración. ¿Por qué? Porque el COVID, cuando la gente muere el COVID. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que activar la fe, o tener la fe en el Señor, como dice, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Nosotros tenemos que actuar en esa forma, debido que la enfermedad es producto del diablo, pero la sanidad es producto de Dios. Sí, el texto también dice que entonces
ellos entraron en temor, entraron en afán, yo Claro. diría, como estamos hablando, se preocuparon porque cuando ellos miraron la tempestad, la sintieron, vino temor. Por eso es que, como he mencionado, la fe no tiene que ser gobernada por nuestros sentidos. En el momento en que nuestros sentidos nos gobiernan, lo que tú ves, lo que tú, como tú decías, lo que tú oyes, prácticamente la fe se va a pique. Pero cuando tú dejas de dirigirte por los sentidos y vas más ligado a la palabra y al poder de Dios y de la acción de la paternidad de Dios sobre ti, entonces definitivamente tu fe crece. Entonces el Señor se levanta y calma la tempestad. Ahora, para calmar la tempestad se requiere fe. Claro. Y uno de los aspectos interesantes es cómo la fe y la autoridad del Señor, que también nosotros la tenemos, tuvo gobierno sobre un aspecto de la naturaleza. Y esto, a esto nos enfrentamos todos los días. Amén. Sí, de hecho, vivir en el plano de lo sobrenatural implica tener en la mente la manera en que Dios piensa. Vea lo que dice el profeta Jeremías, o sea, usado por el Señor. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Lo que está tratando de establecer ahí es que siempre los pensamientos de Dios están muy por encima de los pensamientos del hombre. Pero es nuestra responsabilidad conocer los pensamientos de Dios para meterle a nuestro cerebro, a nuestra mente, los pensamientos de Dios. Claro. Entonces, esa es una manera de enfrentar crisis como la que estamos viviendo, metiendo los pensamientos de Dios en nuestra mente. Sí, y siguiendo con el verso, dice en el verso 26, dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Siguiendo con el hilo que estamos. Es decir, el temor, Claro. es una evidencia de la poca fe que alguien tiene. Claro. Hay una diferencia, Jorge y Raúl, entre lo que es precaución, lo que es obedecer y andar con cuidado, Claro. y otra, lo que es andar con temor. Sí. ¿Qué podríamos ampliar sobre eso? Aquí hay algo interesante, lo comentó nuestro hermano pastor, acerca de cuando se pone mucho énfasis en escuchar y seguir las recomendaciones de otras personas que no son profesionales o que creen, toma este té y se te va a quedar tu coronavirus. Eso pasó con los discípulos porque la Biblia dice que fue un mar, pero realmente es un lago, que se levanta una tormenta en un lago. En un lago no se levanta una tormenta. Otra cosa, en otra parte, en el mismo lago, los discípulos dijeron, un fantasma. Lo que está pasando ahí es que ellos estaban atemorizados o con miedo, porque hay una teoría en Israel que en ese lugar era la puerta de un inframundo, de ahí entraban y salían los malos espíritus. Entonces, si eso está pasando en ese lugar es porque realmente había algo que les había afectado. Y luego después a Jesús se les aparece en el aposento y dice, un fantasma. Entonces, si nosotros creemos a los dichos o los dichos populares de la gente, llegamos a creer lo que ellos dicen y lo vamos a tomar como que es real, pero muchas de esas cosas vienen de la fantasía. Adelante. Sí, pero en verdad hay que cuidarse, pero a la vez no caer en temor. ¿Cómo cuesta manejar esto? Sí, hay ejemplos, por ejemplo, ¿qué sería tomar precaución y qué sería tener temor? Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que iba a abordar un avión, yo tenía 23 años, y yo dije, ay Dios mío, nunca he estado en el aire, ¿verdad? Tenía temor, pero el temor no me detuvo. Igual yo me monté al avión y dije, ahí tengo que sentir algo y me tengo que pensar que todo va a estar bien. Recuerdo que estaba una señora a mi lado, una señora ya mayor, me dice, ¿tienes temor? Yo estaba de 23 años, ¿verdad? Y me dice, pídale a la hermosa, dice, que le dé un trago de tequila, algo así, dice, ya se compone, me dice. Lógicamente no lo hice, ¿verdad? Pero dije yo, si esta señora va tranquila, ¿cómo yo voy a ir con temor? Entonces me relajé, me calmé y disfruté mi viaje y vine para Los Ángeles. Eso es vencer el temor.
Claro. Pero el temor, cuando te cautiva, te paraliza y no te deja hacer ya algo. Entonces, tienes dos opciones: o vas con todo y el temor, en el camino se te va a quitar, o te quedas paralizado con temor. Y eso que dice usted, perdón, hermano, la palabra temor en el griego significa obediencia, y se hace referencia a la obediencia a Dios. Ahora, aquí dice que estaban atemorizados. Lo que ellos estaban teniendo miedo por la experiencia de ellos en naufragar y por lo que habían escuchado. Entonces le dieron más prioridad a sus sentidos de miedo que a que el Señor estuviera al lado. Sí, Ya. y el texto termina mencionando de que todos se maravillaron y que dijeron, este hombre, ¿qué autoridad tiene? ¿Qué poder tiene? Que dice que los mares y las tormentas se someten a él. Tenemos una autoridad. La fe tiene que ver con esto. Tenemos una autoridad para someter el miedo, el temor, para someter, como tú decías, principados, gobernadores, para someter inclusive enfermedades, dolencias, virus, plagas. Tenemos autoridad en este aspecto. Hay un ejemplo en la Biblia, cuando en el libro de los Hechos, Pablo, bajando de una embarcación, una víbora lo muerde, y todos lo que esperaban en ese momento era que el hombre, no sé, comenzara a tirar espuma por la boca y cayera muerto, pero el hombre no le pasó nada, y eso permitió que entonces ellos recibieran el mensaje de Pablo. ¿Por qué? Porque vieron que Dios realmente guardó a Pablo. Hermanos y amigos, definitivamente Dios tiene el poder y la capacidad y la habilidad de protegerte a ti de todo mal. Claro. Pero tenemos que tener la fe. Y un último pasaje que vamos a tocar para ya cerrar y que oremos, es el que aparece en el libro de Mateo, capítulo también 15, cuando una mujer se acerca al Señor, una mujer cananea. Los cananeos, nada que ver con el pueblo de Israel, inclusive son enemigos ancestrales, los descendientes de aquellos que estaban en la tierra prometida, todos los cananeos, idólatras y todo. Y esta mujer viene al Señor queriendo recibir un socorro de parte del Señor, y de que realmente una persona que ella tenía una hija que estaba endemoniada, estaba siendo atormentada, y bueno, el pasaje es tan rico, hermanos. Dice que había mucho tumulto, ella no podía llegar. Habla de los obstáculos que enfrentamos para recibir a veces de Dios. Todos los podemos enfrentar. Inclusive los mismos discípulos le dijeron, vete, usted no tiene nada que ver con esto. Viene y habla con el Señor, y el Señor le dice, no, yo vine a las ovejas perdidas de Israel, yo no vine a los que son cananeos. Pero la mujer sigue insistiendo, porque la fe tiene que ver con perseverancia, claro, tiene que ver con insistencia. Y entonces dice que le dice, bueno, se postró, y le dice en el verso 26, hablando del Señor, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Claro. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. La mujer se rebajó, se humilló. Cuando habla de postrarse, habla de adoración, de humillación. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo cuando miró esa actitud, Raúl, de esta mujer? Verso 28. Dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Aquello les dijo que tenían poca fe. Y a ella le dice, grande es su fe. Y dice, hermano, que en toda la escritura, solo aparece esta palabra única vez. Hágase como tú quieras. Y se lo dijo solo a una mujer. Si ella estuviera al lado de Abraham, tú eres el padre de la fe, pero no te dijeron esto. Fue algo increíble. Por la forma de adoración a Jesús, humillación a Jesús, Jesús da esa palabra, que sea como tú quieras. Y es la segunda persona que asombra a Jesús en la fe. La otra fue el centurión. Ahora, miren, amigos, definitivamente
sea cual sea la situación que estés viviendo, la humillación, la adoración a Dios va a tocar el corazón de Dios a tu favor. Y así como decía Jorge, si esta mujer recibió, tú también puedes recibir. Vamos a orar en esta hora para cerrar este tiempo. Queremos motivarte también a que sigas constantemente con nosotros en esta programación que está dispuesta para que muchos de ustedes puedan verla. Apoyen económicamente este canal por los medios que aparecen en la pantalla. Comuníquese con nosotros para poder también recibir lo que Dios ponga en tu corazón. No somos un canal enfocándonos en un asunto financiero, pero también hay gastos que tienen que ser cubiertos y queremos el apoyo suyo en el nombre del Señor. Así que es importante que usted, si siente hacerlo, no se ponga complicado. No estamos hablando de nada específico, solamente lo que Dios ponga en tu corazón. Dios lo va a ver y va a ser de bendición para nuestro canal. Vamos a orar. Amén, amén. Para todos aquellos que están, afanados tal vez, que están sucumbiendo ante el temor. Y vamos a clamar al Señor juntos para que Dios nos dé una fe como la de esta mujer cananea, que Dios hizo como ella quería. Amén. Por causa de la fe que encontró en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oramos, Señor, por todos aquellos que hoy nos han estado mirando en este programa. Te pedimos, Dios mío, que venga paz sobre aquellos que están afanados, que están preocupados, que están sin trabajo, Señor, que están allí pasando luchas de diferente índole, Dios mío. Que su fe pueda crecer, Dios, que ellos puedan tener una revelación genuina de lo que es la paternidad de Dios, para que el cielo se les abra al favor y que milagrosamente, oh Dios mío, tú les suplas según la necesidad que ellos tienen, Padre. Oro, Señor, para aquellos que también están temerosos, que tienen miedo, que están ahí preocupados por las cosas que están sucediendo a su alrededor. Oh Dios, que tienen miedo inclusive de salir de su casa, de ir a una iglesia, de ir aquí, ir allá, por causa de todo lo que se escucha. Oh Señor, hazles crecer en fe, que la fe someta ese temor, que la fe someta ese miedo. En el nombre de Jesús, que su fe pueda crecer, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, que la fe, oh Dios mío, aun si fuese como un grano de mostaza, pueda realmente ser suficiente para que ellos puedan pasar a otro nivel, puedan pasar a otro lado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Unas palabras para despedida, Raúl y también Jorge, y terminamos en esta hora. Y agradecemos al Señor este tiempo que hemos tenido. Creo que hemos podido compartir ricamente. Amén. Solamente decirle a los hermanos y amigos que no solamente sean oidores de la palabra, sino que sean hacedores de la palabra, que lo que escucharon hoy lo apliquen en su vida diaria y que Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de esta programación. Lo puede ver también en Facebook, Emanuel Opón. Puede ver la programación también en la página de nuestro hermano pastor Franklin Ramírez, también está la programación, y puede llamarnos a los teléfonos que aparecerán al final. Por si usted necesita oración, estaremos orando por cada uno de ustedes, y no se olvide de apoyarnos. Se va a predicar a otros países, se lleva ayuda también a otras personas en diferentes países, y la programación que sale para todos ustedes, y necesitamos de su apoyo. Ayúdenos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Amén.